Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Leonardo Vanegas y en esta ocasión vamos a tener un podcast especial dedicado a las películas de La Monja. Primera y segunda parte que forman el universo de películas del Conjuro con las historias de Ed y Lorraine Warren, los cuales están basados en hechos verídicos y en sus vivencias con todo este universo paranormal, que cinematográficamente hablando dieron su inicio con el Conjuro 1 y después, al tener bastante éxito sus películas, empezaron a realizarse spin-off o películas adicionales armando una especie de Warrenverso, en donde se empiezan a narrar un poco situaciones y elementos y espíritus adicionales que se ven poco en sus películas y se empieza a contar el origen en películas adicionales. En esta ocasión vamos a estar hablando de las películas de La Monja 1 y La Monja 2, que se desprenden directamente de la segunda película del Conjuro, en donde hace acto de presencia este espíritu demoníaco que, la verdad, cuando aparece en esa segunda película es bastante choqueante, porque es fuerte como la aparición que tiene y cómo aparece. La verdad es muy bueno y muy meritorio. Así que vamos a centrarnos en estas dos películas que cuentan el origen del demonio Balak, que, como mencioné, aparece en la segunda película de Conjuro. Vamos primero con La Monja 1. La Monja, una película de 2018, es una película de terror sobrenatural gótico, la verdad que tiene una vueltita ahí que está interesante, dirigida por Corin Hardy, el guión fue escrito por Gary Dauberman y James Wan. Recordemos, James Wan es el director de las películas originales del Conjuro. Es una película, como mencioné, que está relacionada con el Conjuro 2 de 2016. Está protagonizada por Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Blockett y Bonnie Arons. La película recibió críticas fuertes del público, con elogios por las actuaciones, obviamente por la atmósfera creada, pero se le criticó un poquito la narrativa. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, ya lo vamos a hablar ahora a continuación. La película obviamente se convirtió en un éxito de taquilla, como todo lo que se está generando con esto del Conjuro. La verdad que tiene mucho éxito. Terminó recaudando $360 millones contra un presupuesto de 22 millones, para que se den una idea. ¿Cómo viene el tema acá con esto de La Monja? Bueno, el tema es así. Vamos a tratar de explicar el argumento. Y un poquito lo que me pareció a mí, ¿no? Mientras les voy contando de qué trata. En 1952, en el monasterio de Carta, en Rumania, las dos monjas que viven ahí, en ese lugar, son dos monjas, son atacadas por un demonio que aparentemente no se ve, es invisible, cuando intentan entrar en un túnel para recuperar una antigua reliquia cristiana. Hay una monja que es un poco más avejentada, de mayor edad. Esa fallece inmediatamente al entrar en contacto con esta entidad demoníaca, y la que sobrevive es la hermana Victoria. Logra huir de esta entidad que los ataca y logra ver que esta entidad aparentemente tendría la forma, o se dejaría ver como una especie de monja. Después de ver eso, automáticamente se tira del campanario que tiene en ese lugar, pero muere ahorcada, porque se suicida, básicamente salta por la ventana. Y durante el día siguiente, su cuerpo es descubierto por el encargado de transportar, de llevar provisiones y comida al monasterio, un hombre llamado French. El Vaticano, al enterarse del incidente, envía a uno de sus sacerdotes que se encarga de resolver este tipo de problemas, llamado el padre Burke, a investigar, y junto con el padre Burke va una joven novicia, Irene, que es la que interpretada por Taissa Farmiga. Hagamos un parate acá. 1952. Aunque ustedes no lo crean, esta cuestión de que el Vaticano manda especialistas o gente a investigar este tipo de sucesos, en esa época era normal. No estoy diciendo que es normal el hecho de que existan entidades demoníacas. Estoy diciendo que el Vaticano tenía una sección especial dedicada a investigar este tipo de sucesos, sean demoníacos o no, o tengan una extraña procedencia. Recordemos que partimos de la base de que las películas de Conjuro están basadas en
relatos oficiales y reales que tuvieron Ed y Lorraine Warren. Partimos de que todo lo que pasó en esas películas existió. Obviamente las películas están condimentadas, tienen un adicional por el simple hecho de ser cine, ¿no? Tiene que haber algún adicional. Pero los invito a, si no vieron El Conjuro, revisionar mínimamente la 1 y la 2, porque cuando termina la película, cuando están los créditos finales, se ven audios, filmaciones y fotos de los personajes reales que vivieron lo que se muestra en la película, con lo cual te hace sentir más real lo que pasa. Creo que de lo que tenemos hoy en día en materia de terror, El Conjuro es lo más real a lo que nos podemos acercar. Lo más real. Vuelvo. 1952, el Vaticano tenía gente dedicada a investigar este tipo de actividades paranormales o extrañas, sean o no de ese origen. Pero ellos se encargaban de tener gente que se dedicaba a eso. Por eso el Vaticano, cuando se entera de esta situación, envía sacerdotes a resolver o investigar qué es lo que está pasando. Como mencioné, el padre Burke y junto con la novicia Irene, ambos protagonistas de la película, más sobre todo Irene, que es la principal protagonista. Los dos terminan viajando a Rumania y obviamente se encuentran con Frenchy, que es el que lo lleva a ese lugar, a la abadía donde sucedió esto y donde él encontró a esta monja que estaba colgada. Al llegar, cubren que el cuerpo de la hermana Victoria, que es la que se había suicidado, que se había tirado, no estaba en la misma posición que Frenchy la había dejado cuando la encontró. Entonces, bueno, logran moverla, acomodarla un poco y se dan cuenta que tiene una extraña llave, se la quedan. Irene se queda con esa llave. Una vez dentro de ese lugar, se encuentran con la abadesa, que es la especie de monja que comanda ese lugar. Les informa que las monjas que hay ahí no van a hablar, que tienen un voto de silencio por la noche, pero que pueden regresar al día siguiente ofreciéndoles alojamiento en el convento cercano. No hablan. En los conventos es totalmente normal eso durante el día. Muy posiblemente que no hablen y durante la noche descansen y al día siguiente a lo mejor se puede hablar con ellas. Muy interesante la historia de este lugar, de esta abadía, porque de nuevo caemos en situaciones que tranquilamente pueden ser normales, pueden ser reales, ¿no? Y que pueden haber sucedido. Esta abadía fue construida como un castillo de la Edad Media por un duque que estaba obsesionado con toda la parte del ocultismo y las artes oscuras. El duque convocó a una entidad demoníaca que surgió a través de unas grietas de las catacumbas de ese mismo lugar, pero el noble fue asesinado por tropas del Vaticano que sellaron la grieta con un artefacto que contenía la sangre de Jesucristo. Los efectos de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial provocaron que esa grieta, que anteriormente se abrió para liberar a esta entidad, se abra nuevamente, desencadenando que esta misma entidad resurja nuevamente y es la que toma forma de monja y que por las noches ven las demás monjas que andan dando vuelta por el lugar. La fotografía principal de toda esta película se hizo en Bucarest, Rumania, y el rodaje también tuvo lugar en Corvin Castle, en Uniodara y en una parte de Transilvania. La verdad que el lugar en general donde se lleva adelante la película, ya sea el paisaje y los lugares, toda la parte edilicia, es brillante y causa un terror absoluto. La verdad que sí, te logras compenetrar con la película y te causa un horror y un terror absoluto. Durante el rodaje de la película, el director, Corin Hardy, afirmó la aparición de entes paranormales. Y lo que dijo fue lo siguiente. Él dice que entró a una habitación con una única puerta que servía de entrada y salida, donde iba a revisar una escena en el monitor y vio a dos sujetos que estaban ahí y él pensó que era la gente de sonido, que se encontraban sentados ahí supervisando la parte de sonido. Él revisó una parte de la película y al finalizar la escena quedó muy conforme, se dio vuelta para felicitarlos y no estaban más. Estas dos personas no estaban más. Esto podemos creer o no, pero hay un altísimo porcentaje de películas de este género que tienen alguna anécdota que roza lo paranormal. Hay un montón. Es más, hay películas de este género que después de que son filmadas y estrenadas, en algún lado queda alguna aparición de algo que después cuando la ven, lo mismo que yo en la película, no saben explicar qué era eso que apareció. No me acuerdo qué película era, pero he visto muchos especiales de esto y hay películas, de nuevo, de terror, que están en determinado lugar y
están de un lado a otro, no sé, hablando de algo, y de fondo hay como unas cortinas y se ve como que hay alguien detrás y se ve que se asoma un nene, por ejemplo, y no tiene relación con la película, y no saben explicar por qué apareció eso ahí, porque no era un actor ni nada. De nuevo, obviamente está en cada uno creer esto, pero la gran mayoría de películas de este género tienen una cuota de algo paranormal, a lo mejor porque las entidades realmente existen y les interesa saber qué estamos haciendo nosotros. O no, pero es muy común escuchar esto, y obviamente está en cada uno creer o no. ¿Cuál es la conexión que tiene esta película con El Conjuro, La Monja 1? 20 años después, esto es una escena que aparece en la película, cuando termina, hay una escena postcrédito que plantea que 20 años después, en Wakefield, Massachusetts, Caroline Perron, que es Lily Taylor, asiste a un seminario universitario cuando Ed y Lorraine Warren dan una conferencia sobre la actividad demoníaca y se revela que Maurice, uno de los que estaba protagonizando la película, estaba poseído por Valak, y los Warren muestran un video donde le están haciendo un exorcismo a Maurice y toca a Lorraine dándole esas visiones de la muerte de Ed, entonces ella grita. ¿Recuerden la película esta del exorcista, la película del Conjuro, en donde ellos están dando un seminario y muestran una escena donde hay un exorcismo y donde están ellos, dos haciendo un exorcismo, y hay una escena en donde Lorraine se acerca a la persona que están exorcizando y la toca y grita así aterrorizada? Y después le preguntan a los que están ahí en el seminario qué pasó, y no quieren decir lo que pasó. Ellos no quieren mencionar lo que pasó porque él básicamente, Ed no quiere mencionar, sabe, pero Ed no lo quiere mencionar. Y es justamente donde están exorcizando a esta persona. Está relacionado con ellos, a Maurice Frenchy, está relacionado que se ve en la película, que termina ayudando a Irene, que es esta novicia. A ver, yo la verdad, esta película yo la vi hace poquito, no la vi en su momento. Me pareció una jugada muy interesante hacer una película de este personaje de la segunda parte del Conjuro, porque como mencioné al principio, me parece un personaje tremendo. Y acá le cuentan los orígenes. La verdad que los orígenes me parece que están muy bien hechos. La película logra asustar. Me hubiera gustado que me asustara más. La atmósfera de la película, sí, da miedo. Como mencioné, es un monasterio, es una abadía, antiguos, nada en silencio, pasadizos, todo oscuro. La verdad que está muy bien logrado todo eso. La atmósfera es brutal para mí. Y Irene, como la protagonista, Taissa Farmiga, me parece brillante. Mencionemos algo que es un dato no menor. La protagonista es hermana de la protagonista de El Conjuro. Pueden notar que tienen cierto parecido en la cara, son parecidas. Bueno, porque son hermanas. Son hermanas en la vida real. Así que también en ese aspecto está relacionado el tema de la franquicia. La verdad que esta primera entrega a mí me asustó. Yo pensé que iba a asustar más, la verdad. Pero me parece que el demonio Valak está muy bien hecho. Se narran los orígenes. Acá, esto que mencioné de la historia de la abadía, la verdad que está muy bueno. Y cómo lo terminan enfrentando al final, me parece, la verdad que está bien hecho. No puedo quejarme de nada, me parece que está bien hecho. Se le cuestiona un poco la narrativa a la película, cosa que no estoy de acuerdo. Sí, puedo decir que me hubiera gustado que me asustara más. La película dura 1h36, 1h40, y para mí cumple, me parece que cumple, está más que bien. La película está más que bien y sinceramente la recomiendo. Si les gustó... Si les gusta todo lo que son las películas de Conjuro, tienen que ver esta, obviamente, para conocer el origen de este personaje, el personaje Valak. La verdad que sí. ¿Qué puntaje le doy a esta película? No lo pensé mucho. La verdad que me sorprendió. Esperaba mucho, no llegó a tanto como realmente quería. Pero la verdad que estuvo bien. La verdad que estuvo bien. Son 3.5 mirillas. Y de nuevo, muy, muy, muy meritorio y totalmente recomendable. Ya sea para los que conocen la franquicia como no conocen la franquicia. Porque no tenés que conocer de la franquicia para poder disfrutarla. Recordemos que es una película que transcurre un montón de tiempo anterior, que cuenta el origen de un determinado demonio que después aparece
en El Conjuro. Entonces, si no viste nada del Conjuro, podés verla igual, porque se entiende a la perfección, y eso también está muy bueno. Vamos a pasar ahora a la continuación, a La Monja 2, una película de 2023, terror sobrenatural, y también en cierta forma terror gótico. Fue dirigida por Michael Chávez a partir de un guión de Akela Cooper. Es la secuela, obviamente, como mencioné, y participan los mismos actores en los mismos papeles, y se suma adicionalmente la hermana Debra, interpretada por Storm Reid. ¿Cómo viene esta historia? Yo recomiendo que si te gustó la primera, ahí nomás termines de ver la primera y arranques a ver la segunda. Ahí nomás, sin descanso, termina la primera, te haces un cafecito y lo empezás ahí a tomar mientras arranca la segunda, porque son para verla juntas. La Monja 2 dura 1 hora 50, un poquito más. Transcurre en 1956. El padre Noiret y Jack realizan tareas diarias en la sacristía de la iglesia en Tarascon, Francia, después de la celebración de la misa diaria que tienen normalmente. Mientras investiga un disturbio, Noiret ve una monja, la va siguiendo por el lugar donde está, y aparentemente no la ve más, y una entidad lo eleva por el aire adentro mismo de la iglesia, y lo prende fuego y muere quemado ahí mismo. Mientras el jovencito Jack observa todo esto y bueno, sale corriendo del lugar agarrando el rosario que tenía el sacerdote. Y afuera de la iglesia se ve la sombra de una monja que después se ve como que se transforma en un hombre y como que se escapa. No se escapa, se va caminando y se va huyendo del lugar, ¿no? 4 años después de los eventos de la primera parte, la hermana Irene ahora sirve en un convento en Italia, donde la reverenda madre le pide que hable con sus demás hermanas, y a su vez, principalmente con la hermana Debra, una joven novicia que es bastante rebelde, que no quiere ir a confesarse, entre otras cosas, ¿no? Nadie sabe el pasado de Irene y lo que vivió en lo que se narra en la película anterior. Eso tampoco lo comenta. Maurice Frenchy, que también estaba en la anterior, ahora trabaja en un internado femenino en Francia, donde se hizo amigo de una niña irlandesa llamada Sophie, así también como de su profesora, que es también la madre de Sophie, llamada Kate. Una noche Irene tiene una visión de Maurice pidiéndole que lo salve, pidiéndole ayuda, y al día siguiente el cardenal Conroy lo busca para investigar una serie de muertes que hay en toda Europa, que van desde Rumania, lo que pasó en la película anterior, Hungría, Australia, Italia y recientemente en Francia. Irene no quiere ir, la verdad no quiere ir por todo lo que le pasó en la historia anterior. Le dice que vaya el sacerdote que estuvo con ella anterior, el padre Burke, pero le dice que no puede ir porque murió, falleció de cólera. Y por ese motivo la están buscando a ella, que es la que ya tuvo un enfrentamiento con una entidad y salió victoriosa, con lo cual la iglesia le dice que necesita otro milagro, pasó anteriormente, por lo cual le reiteran que ella es la encargada y debe ir a ver qué es lo que está pasando. Mientras Irene viaja a Tarascon, la hermana Debra se une en su viaje sin su permiso. Durante el viaje en tren, Debra le comenta un poco cuál es su dificultad para aceptar los milagros. No cree, básicamente, en la religión, como tampoco con la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no tiene ningún tipo de fe, mientras Irene le va comentando y le va explicando la importancia de la fe en todo esto que ellas hacen y viven a diario. En determinado momento, en ese internado femenino, esta joven Sophie que yo mencioné, que termina siendo amigo de Maurice, es perseguida por una entidad que termina apareciendo en la pared, que la verdad está muy bien hecho. La empieza a perseguir una entidad y ella no sabe bien qué es, y en un momento queda todo oscuro en una escalera y termina mirando la pared y ve como la pared toda descascarada, toda rota, y ve como que ve una monja ahí, que está muy bien hecho, la verdad. Ve como la apariencia de la monja, ¿no? De este ser, de Balak. Y después de golpes como que llega la luz del sol y no está más eso, pero la forma de ese demonio, la forma toda la pared descarada. La verdad que está muy bien logrado eso. Y en ese mismo momento, en otra parte, Irene tiene una visión similar que sigue al joven Shakes, que estuvo cuando este padre al principio de la película muere calcinado, que lo lleva hasta un puesto de diarios y revistas
que ve que las revistas se mueven solas como hay un viento y se empieza a mover todo, y las revistas de por sí solas, cuando se mueven las hojas, empieza a formar la apariencia de Balak. La verdad que esas dos escenas son tremendas, porque no te esperás que termine siendo así, la de la pared y esta de las revistas. Y la verdad que están muy, muy bien hechas. Es como una especie de visión, mensaje satánico. La verdad que ambas muy, muy bien. Después Irene y Debra terminan viajando al Palacio Papal y se encuentran con un bibliotecario que les dice que el demonio que están investigando es un ángel rechazado por Dios y que el emblema del rosario es el escudo familiar de Santa Lucía, quien fue martirizado por un pagano. Aunque el pagano le prendió fuego, milagrosamente no murió Santa Lucía. La familia de Santa Lucía rescató sus ojos y se dispersó por todo el mundo. El bibliotecario sugiere que el demonio está matando a los descendientes de Santa Lucía porque quiere esta reliquia, quiere los ojos de Santa Lucía, que se sabe que están almacenados por última vez en un antiguo monasterio, que es el monasterio actual donde empieza a transcurrir todo esto. Hay una vuelta interesante porque se descubre que Irene es descendiente de Santa Lucía, con lo cual le da un extra más en lo que es el enfrentamiento que tiene con este demonio nuevamente, ella, Irene, contra Balak, ya sea en el monasterio como en este lugar donde está Maurice junto con la especie de escuela de mujeres. Y hace acto de presencia dos seres más. Acá uno es un muerto que revive, y después otra que es una especie de lobo o algo así, que la verdad están muy bien hechos, muy bien hechos. La película mantiene esos escenarios tétricos, un poco descendencia de la anterior, ¿no? Que en relación. Y sinceramente, para mí causa más miedo que la primera. La verdad que sí, porque es encarado por dos partes distintas el asedio a la entidad y no pueden hacer nada en un principio. Pero en determinado momento la hermana Irene como que entiende cuál es su destino, su camino, y lo enfrenta. Hay unos enfrentamientos uno a uno, por así decirlo, mano a mano, que la verdad que son muy, muy buenos, con unos efectos muy bien logrados. Y la verdad que por momentos asusta, y asusta más que la anterior. En esta, la verdad, pegué un par de saltos. Era justamente lo que yo buscaba con la 1, me pasó con la 2. Me terminé asustando más con la segunda parte que con la 1, porque posiblemente tenía lo que yo buscaba en la 1. Duró un poco más, se le agregó un poco más de historia, un poco más de escenas terroríficas, y a su vez contó más historia de los personajes y terminó asustando un poco más, escenas más tétricas que la primera parte. La verdad que desde ese punto de vista, muy, muy, muy bueno. Y también tengamos en cuenta la experiencia de que yo vi ambas seguidas el mismo día. Miré la primera parte, terminé y seguí con la segunda, la vi de noche, obviamente, pues para crear la atmósfera para película de terror, ¿no? Y la verdad que la 2 me gustó mucho más que la primera. Es justamente lo que yo venía a buscar. Reitero esos enfrentamientos entre Irene, que logra encontrar su camino, porque hay todo un camino de descubrimiento de ella también, ¿no? De quién termina siendo, hasta enfrentarse contra este demonio y lograr expulsarlo y vencerlo nuevamente. O por lo menos es lo que nos dan a entender que en esta ocasión aparentemente podría ser haber sido vencido. Y hay una escena post créditos en donde también se conecta con la segunda parte de la película de los Warren, en donde recibe una llamada del padre Gordon que les dice que necesita ayuda por un caso urgente, que justamente está relacionado con esto que vimos en la segunda película de Conjuro. Esta segunda película le voy a poner 4 mirillas. La verdad que me sorprendió bastante. Después de haber visto la 1, yo pensé que la 2 iba a ir por el mismo camino, pero le dieron como un plus adicional. La verdad que me terminó gustando más de lo que yo pensaba. La verdad que sí. Lograron darle un adicional, un plus, que sinceramente fue muy, muy interesante. Y nuevamente les digo que la vean. Obviamente la recomiendo. Recomiendo ambas, ¿no? Si ya recomendé la 1, obviamente la 2 la voy a recomendar, porque están obviamente relacionadas. Y nuevamente recomiendo que las vean juntos. La segunda asusta más que la primera.
pero como una historia en conjunto, la 1 y la 2 cierra perfecto. No sé si tienen en carpeta hacer una tercera o cómo traer de vuelta a este demonio Balak, si es que lo van a hacer. La verdad, con estas dos películas, para mí, le dan un origen fascinante y yo no haría más nada, pero bueno, sabemos cómo es el cine, sabemos cómo es el tema de recaudación y es posible que se les ocurra hacer algo más. Bueno, esto fue el especial de La Monja 1 y 2, películas del universo Warren, de todas las aventuras que tienen, aventuras y casos reales, ¿no? Que tienen Ed y Lorraine Warren, que también pueden ver en las películas del Conjuro. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También les recuerdo que pueden colaborar con Mirilla Crítica mediante la aplicación Cafecito, y en base a su colaboración tienen opciones de pedirnos algún podcast especial, de alguna serie, de alguna película, de más películas de terror, de conjuros, si lo quieren, y nos pueden pedir otro tipo de cosas. Mi nombre es Leonardo Vanegas, nos vemos en la próxima, hasta luego.